¿Qué es una parábola? Una parábola es un ejemplo tomado de vivencias, de experiencias del diario vivir, para traerlas como una analogía, un ejemplo y enseñar un principio bíblico. Esa es una parábola. Hoy, aunque en la Biblia usted no va a encontrar este título de la parábola, por ejemplo, ¿cuántas parábolas conocemos? Nada más, mencióneme unas tres, a ver, rápidamente, tres. ¿La parábola qué? Del sembrador. Luego, ¿la parábola qué? Del juez injusto, trigo de la cizaña. Sí, entonces varias podemos citar. Pero hay una que yo le titulé de la siguiente manera. No tiene título, pero yo le di este título. Se llama La parábola de la incompatibilidad. La parábola de la incompatibilidad. Ahorita le defino qué es incompatibilidad. Acompáñeme por favor a Lucas 5:33. Lucas 5:33. Después de estar enseñando el Señor Jesucristo, pues el Evangelio, la palabra de Dios, Él vino a establecer, sí, verdaderamente el sentido correcto de la palabra de Dios, porque se había, de la voluntad de Dios, porque se había extraviado el pueblo en rituales, solamente en prácticas religiosas, que muchas veces ya ni siquiera conocían el sentido de ellas. Se habían extraviado. El hombre así es, hermanos. El ser humano así es. De repente lo hacemos tan común, que nos olvidamos cuál es el sentido de las cosas. ¿Sí? Entonces, en esas enseñanzas, de repente ellos dijeron, Lucas 5:33, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Nada más se la pasan comiendo, parecen cristianos. Entonces él les contestó, ¿podéis acaso que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Qué incongruencia, ¿no? Más vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días pues sí deben ayunar. Versículo 36, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente se romperá el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no va a armonizar con el viejo. Versículo 37, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramarán los odres y se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y fíjese bien, y lo uno y lo otro se conservarán. Este pasaje bíblico tiene como pasajes paralelos Mateo 9:14 al 17 y Marcos 2:18-22 en estos evangelios que le llamamos sinópticos. Ahora, la parábola de la incompatibilidad. ¿Qué significa el término incompatible o incompatibilidad? Mire, es que es discordante, ¿sí? Que es incongruente, que es opuesto, que es contrario, que simple y sencillamente no embona o no armoniza. Eso es incompatible, ¿sí? Existe una compatibilidad, ahora estamos manejando el antónimo o lo contrario. Existe una compatibilidad, esto es, una congruencia y armonía cuando estamos en un mismo sentir. ¿Sí? Cuando estamos en un mismo sentir, va a haber armonía, va a haber congruencia, va a haber una unidad, va a estar todo coordinado, y así funcionan los matrimonios. Los matrimonios precisamente deben ser una compatibilidad. Ahora, ¿quién es el que hace esa compatibilidad? ¿Mi carácter? No. ¿El carácter de mi cónyuge? No. Jesucristo. Jesucristo es quien homologa todos los criterios y da la unidad en todas las áreas. En la iglesia,
como familias, como matrimonios, como individuos con nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando lo que usted y yo estamos haciendo es congruente y armoniza con nuestro entorno, entonces somos compatibles. Sin embargo, hoy en este pasaje bíblico de Lucas capítulo 5, aunque no tiene un título de esa parábola, esta enseñanza o parábola le podemos titular como precisamente la parábola de la incompatibilidad. Porque precisamente el Señor Jesucristo está tomando ejemplos del diario vivir para dar una enseñanza, y a eso precisamente se le conoce como parábola. Fíjese, acorde con lo que Dios enseña, lo que Dios enseña en su palabra, debemos usted y yo identificar. ¿Cuántos conocemos la palabra de Dios? Algunos poquito, algunos mucho, algunos ya más profundamente. Pero cuando estamos leyendo la Escritura, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, debemos identificar si estamos armonizando con ella, si estamos siendo compatibles con los principios de Dios, si nuestra forma de ver, si nuestra forma de pensar, si nuestro criterio está siendo compatible con el criterio de Dios. Ahora, ¿cuál es la acción que debemos de tomar si identificamos si algo no está siendo compatible en mi manera de ser con Dios? Pues corregir. De hecho, el espejo busca hacernos compatibles con Dios. Porque así dice la palabra, que la palabra es como un espejo que muestra ¿qué? Nuestro rostro natural. Y si nos vemos al espejo y vemos algo que no está bien, ¿qué es lo que hacemos? Corregimos. A la luz de la palabra de Dios, o cuando empezamos nuestra vida, a la luz de la palabra de Dios, tenemos que corregir para entonces ser compatibles con el Señor. Pero ¿qué pasa también si en lugar de ser compatibles o armonizables con Dios, seguimos siendo compatibles con este mundo? A ver, levante la mano, ¿cuántos son compatibles con este mundo? Qué bueno que no levantaron la mano, hermanos. Acuérdense que este mundo no es nuestro hogar. ¿Cuál es nuestro hogar? En el cielo. ¿Sí? Nuestra patria. ¿Sí? Usted no es ni mexicano, ni USA, ni colombiano, ni qué más, ni ruso, ni francés, ni inglés, ni italiano. Somos de Cristo. Nuestra ciudadanía está en el Señor y debemos armonizar con Él. Debemos ser compatibles con Él y no con este mundo. Nosotros no somos compatibles con el sistema de este mundo. Por el contrario, somos incompatibles con este mundo. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos armonizan o armonizamos o somos compatibles o estamos en congruencia con este mundo? Definitivamente no, iglesia. Como hijos de Dios, no estamos en compatibilidad con este mundo, que por cierto, como le digo, no es nuestro hogar. Nuestro hogar, nuestra ciudadanía está en el cielo. Amén. Gloria a Dios, hermanos, fíjese. En la Escritura, pues, encontramos pasajes bíblicos que nos enseñan de esto. Por ejemplo, 2 Corintios 6:14. No os unáis con yugo desigual. Y mucha gente piensa que nomás se hace referencia al matrimonio. No, también es con el creyente, con el incrédulo. Hacer sociedad con el incrédulo, no podemos, hermanos. Debemos respetarles, saludarles, porque ahí donde trabaja usted, donde trabajo yo, pues hay mucha gente creyente, o hay gente creyente y hay mucha gente que no es creyente. Y como le digo, debemos respetar y ser luz a ellos, sin ni siquiera decir una palabra. Entonces dice, no os unáis o no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo, en base al título, es qué comunión, qué compatibilidad, qué congruencia tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión, qué compatibilidad, qué unión, qué congruencia tiene con la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, o sea, con el enemigo, con el Satanás, con Belial, ¿sí? ¿O qué parte del creyente tiene comunión con el incrédulo? Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois templos del Dios viviente. Y luego dice, y como Dios dijo, acuérdate lo que Dios dijo, habitaré y andaré en ellos. Ahora, una persona que se le va a acercar, ¿cómo Dios habita en nosotros? ¿Usted qué le va a contestar que es una apologeta, Pues a través de su Espíritu Santo, porque la tercera persona de la Trinidad vino cuando Jesucristo ascendió y dijo, os conviene que me vaya, porque si no me fuere no les podré enviar el Consolador. Entonces ascendió al cielo y envió el Consolador, y entonces la iglesia fue ungida de la misma presencia de Dios, inundando su corazón, y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Fíjese nada más, ¿ya sabemos ser apologetas? Damos gracias a Dios. Hermanos, dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salgan de en medio de ellos, porque no son compatibles, y apártense de en medio de ellos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y entonces yo lo recibiré. ¿Por qué? Porque no son compatibles con este mundo. Amén. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Quién dice? El Señor Todopoderoso. ¿Lo cree, hermano? ¿Lo cree, hermana? Esa es nuestra fe. Hermanos, hermanas, no hay compatibilidad. O sea, se es incompatible de lo uno con lo otro, de las tinieblas con la luz, no hay compatibilidad. Cristo con Belial, no hay compatibilidad. La verdad y la mentira, no hay compatibilidad. Son dos naturalezas diferentes. Tienen quienes practican una u otra cosa, tenemos ciudadanías diferentes, tenemos distintas formas de pensar, tenemos distintas formas de conducirnos y son totalmente opuestas a los incrédulos, a los que no creen en Dios, a los que siguen navegando en la mentira, en la doble cara, en la hipocresía. Parábola pues de la incompatibilidad, en donde el Señor Jesucristo precisamente usa tres aspectos de la vida cotidiana, en donde su audiencia, si no comprendía un ejemplo, les dio otro ejemplo. Y si no comprendía otro ejemplo, les dio el tercer ejemplo, para que entonces pudieran aclarar en su mente, en su corazón, y rescataran la riqueza espiritual que el Señor Jesucristo les deseaba transmitir y nos desea transmitir a cada uno de nosotros. El primer ejemplo, el ejemplo número 1, el ayuno. Lucas 5:33. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo, les contestó, ¿puede acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? O sea, lo que el Señor Jesucristo le dijo, ¿cómo se van a poner a ayunar si es tiempo de boda? Imagínate nada más, te invitan, ¿verdad? A un amigo muy querido tuyo, te invita a su boda. Y entonces a la hora de la comida, pues ya ves la ceremonia, todo. Entonces viene la hora del banquete, te sientas y ¿qué es lo que quieres que te sirvan? ¿Un qué? A ver, ¿cuál es tu platillo favorito? ¿Un qué? Un buen filete, ¿de pescado o carne? De lo que caiga, nada más que sea filete. Un buen filetote, ¿ok? Ahí está. Y entonces le vas a decir, ay, no, estoy en ayunas. El hermano casi se cae de la silla. No, pues no, hermanos. O sea, no hay, se fija que no hay congruencia. Si usted y yo vamos, como ahorita en la tarde, a ver en la tarde, ¿quién está en ayunas? Pues nadie, ¿verdad? Si ya sabía que iba a haber, pues, comidita, pues ¿cómo van a estar en ayunas? Entonces es lo que el Señor Jesucristo le está contestando. Y así como yo les estoy explicando, es el sentido común. O sea, ¿cómo se puede hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Hermanos, ¿quién es el esposo de la iglesia? Jesucristo. Y descendió del cielo y estaba conviviendo todos los días, sí, durante 30 años, desde jovencito, sí, y 3 desde cuando comenzó su ministerio, y después ascendió, hermanos. Todos los días estaba comiendo con ellos. ¿Era tiempo de ayunar? No, hermanos. Era tiempo de aprender, era tiempo de crecer, era tiempo de conocer las bondades de Dios compartidas por el mismo
creador del universo. Sin embargo, el versículo 35 dice, más vendrán días cuando el esposo sí, ya le será quitado, ascendido, y entonces en aquellos días, pues sí ayunarán. Ahora, yo le explico lo siguiente, ¿qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? El ayuno es para yo, voy a utilizar términos bíblicos, para demudar mi rostro y decir, ay, pobrecito está ayunando, ay, qué tierno se ve. Y entonces mi intención es decirle a Dios lo que tiene que hacer. El ayuno es con la intención de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Porque muchos ayunan así. ¿Por qué estás ayunando? No, para ver si Dios me hace un milagro. O sea, para que haga Dios lo que yo le digo que tiene que hacer, eso es el ayuno. Hermanos, o sea, de repente, porque no, pregúntele, oye, ¿por qué ayunas? Oh, porque necesito un trabajo. ¿Por qué ayunas? Oh, porque porque va a haber examen, ¿verdad? Y quiero que Dios me revele todas las respuestas. Y ahí está ayunando, Señor, revélame todas las respuestas. Señor, revélame todas las respuestas. Estoy ayunando, o sea, para que Dios haga lo que yo le voy a decir. No, hermano, no es para eso. ¿Sabe qué se va a cumplir en el ayuno? ¿Y sabe qué va a acontecer en el ayuno? Que cuando verdaderamente estemos ayunando y estando en esa comunión, en oración con el Señor, Señor, revélame todas las respuestas. ¿Y sabe qué nos va a contestar el Señor? Porque no va a ser sensibles. Nos va a decir, te voy a revelar todas las respuestas de lo que estudiaste. O sea, el ayuno, hermanos, es para caer en cuenta de que nosotros tenemos que consagrarnos a Dios. Y que en el ayuno Dios nos va a mostrar cosas, Él a nosotros, que tenemos que madurar y que tenemos que discernir y que tenemos que, ¿sí? a comprender, entender en nuestro corazón y entonces vivirlas. El ayuno es para darnos sensibilidad, hermanos, no para que Dios haga lo que nosotros estamos solicitando. Entonces, hermanos, la pregunta a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no? La respuesta de Jesús es, ¿ustedes creen que los amigos del novio ayunarán cuando éste se case? Entonces ya le puse el ejemplo. Imaginemos que nos invitan a la boda de algunos miembros de la congregación y van a servir el platillo principal y bien sabroso, y no puedo comer porque estoy en ayuno. ¡Qué incongruencia! ¡Qué incompatibilidad! ¿Sí lo estamos observando, iglesia? ¿Sí lo estamos comprendiendo en nuestro corazón? Bueno, mire, cuando hace unos momentos que estaba dirigiendo la alabanza, era tiempo de la alabanza. Si nosotros estamos ahí viendo otras cosas, ahí para acá y para allá, y era tiempo de la alabanza, tiempo de la oración. Si estamos nosotros en otro pensamiento, estamos siendo incongruentes con el momento que está aconteciendo. Hermanos, si nosotros, escuche bien lo que le voy a decir, si nosotros verdaderamente en el tiempo de la alabanza, de la adoración y la oración nos metemos con el Señor, Dios empieza a ministrar nuestras vidas. Aún antes de que venga la predicación de la palabra. O empieza a preparar nuestro corazón para que sea tierra fértil y entonces esa semilla caiga y dé fruto al 30, 60, al 90 y al 100 por uno, hermanos. Yo quiero dar al 100, pero a veces este cuerpo me estorba. ¿A cuánto le estorba su cuerpo, su carne? A todos, ¿verdad? Hermanos, pero hay que dominarla. Damos gracias a Dios porque Él nos está instruyendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, es incompatible, incongruente que una persona que está con el novio y el novio lo invita a su boda, no armonice con él, no puede estar de ayuno. Tiempo de alabanza, como le digo, tiempo de cantar y adorar a Dios, tiempo de ministración de la palabra. Lo congruente es estar atento al mensaje, porque si alguien se pone a cantar ahorita, entonces va a estar siendo incompatible, porque no es tiempo ahorita ya de cantar. ¿Me explico? Ahorita es tiempo de escuchar, para entonces estar en comunión, siendo compatibles con el momento. ¿Podéis acaso entonces hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Jamás,
porque sería incongruente, sería discordante, sería incompatible, hermanos. Pero llegará el momento, dijo el Señor Jesucristo, en que se lleven al novio, profetizando pues su partida, su regreso de donde ascendió. Y entonces no solo podrán, sino deberán ayunar y así tener sensibilidad de los tiempos y las sazones y estar en congruencia con cada uno de esos tiempos y sazones que van aconteciendo, hermanos. Tenemos que ser espirituales totalmente. Entonces, el primer ejemplo, el ayuno. Segundo ejemplo, el remiendo. El remiendo. Ahora, muchos que eran espirituales quizás ya habían comprendido, muy espirituales quizás ya habían comprendido este primer ejemplo, pero quizás otros no. Y pone un ejemplo muy clásico, ahora sí que para quienes conocían y manejaban las telas o los telares o el surcir o hacer vestidos o vestimentas. Dice, entonces el segundo ejemplo es el remiendo. Lucas 5:36. Les dijo también esta parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo, traducción lenguaje actual, y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente se rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. ¿Cuántos saben un poquito de costura aquí? Y yo creo que definitivamente saben de esto. Mire, quienes saben de costura conocen que hay reglas elementales para coser, para surcir, para remendar, para poner un parche en el pantalón, ¿sí? Saben, deben de tener el mínimo conocimiento. Ahora, en este tiempo la tecnología ha avanzado tanto que muchas veces también no se puede comprender este tipo de enseñanza. En este tiempo las telas ya son más acrílicas, ¿sí? Y no aplica esto, pero en el contexto en el cual se dio esta enseñanza, iglesia, en esta historia, en esa parte de la historia, ese momento de la historia, sabían que al exponer las telas al agua, estas ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Se encogían, reducirían de tamaño. Y si una tela no era nueva, era incompatible con un pedazo que sí era nueva. Y se unían, y si se querían unir las dos se desgarrarían. Porque la antigua tela, la tela que no era nueva, se une con la nueva. Entonces, ¿qué iba a pasar? Incompatibilidad, incongruencia. No iba a funcionar ahí, ahora sí que el experimento. Porque dice la regla, nadie pone remiendo viejo en tela nueva, ya que son incompatibles y el uno y el otro se desgarraría. ¿Lo estamos comprendiendo, iglesia? O sea, no aplica. Si unimos también aceite con agua, ¿se va a unir? Por más que le bata y le meta ahí la licuadora, se va a separar el aceite del agua. No se puede, son incompatibles. Bueno, tercer ejemplo, ya le puse uno más, ¿no? Pero tercer ejemplo, vino nuevo en odres nuevos. Lucas 5:37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. ¿Qué eran los odres? Eran pieles, en otra versión dice los cueros, en donde se echaba el vino nuevo, iba a romper el cuero, porque se iba a abrir. Y el que ya estaba usado era más elástico y no se iba a romper, por eso dice así, ¿no? Y uno y lo otro, más el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y el uno y lo otro se conservan. Jesús pues utiliza una vez más un ejemplo en donde menciona el vino. Ahora, ya en otra ocasión el Señor Jesucristo ya había enseñado sobre el vino. ¿En dónde? En las bodas de Caná, en donde les dijo que iba él a traer, o él sirvió un mejor vino, ¿sí? Ahora, hermanos, pero caigamos en cuenta de esto. Si no caemos en cuenta de esto y no hacemos la aplicación, la interpretación correcta, entonces no estamos haciendo compatibles con las enseñanzas del Señor Jesús. Porque mucha gente cuando estás compartiendo, evangelizando, o aún muchos cristianos dicen,
que tienen el problema ahí con las cuestiones de la fermentación, ¿verdad? ¿Ya sabe a qué me refiero? ¿O se lo digo más claro? Que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Así dice la Escritura. No digo yo, no me apedreen, no me apedreen. Lo dijo el Señor Jesús. Bueno, lo dice la Escritura. Los borrachos no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? No heredarán el reino de Dios. Okay, entonces, estas enseñanzas, de repente mucha gente, porque no conoce la Escritura y la tergiversa, dice, ahí está, el Señor Jesucristo hizo vino. Ahí está. Entonces, para justificar sus... Hermanos, ahorita yo le voy a explicar, hermano. Abramos nuestro corazón, abramos nuestro entendimiento, abramos nuestro corazón y seamos compatibles con el Señor. Amén. Bien. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo habló del nuevo vino, del buen vino en las bodas de Caná y el nuevo vino en los odres nuevos, no es hacer referencia para tener un pretexto para entrarle, ¿sí? A eso, a la uva. ¿Sí? No es, hermanos. No, acuérdate lo que dice la palabra de Dios: no mires al vino cuando rojea, porque te atrapará y como serpiente te morderá y te hará cautivo y te dañará. O sea, es lo que dice la Escritura en el contexto bíblico. Acuérdese que debemos conocer desde Génesis hasta Apocalipsis para poder presentar un fundamento o un comentario con fundamento. Entonces, hermanos, no son enseñanzas para justificar la cuestión de la bebida, ¿sí? Sino para mostrar un principio espiritual. En aquellos tiempos sabían el proceso, ¿sí? De lo que es el vino, que era en una cultura totalmente diferente a la nuestra, ¿sí? Muy diferente. Hoy es totalmente diferente, hermanos. Lo que el Señor Jesucristo desea mostrar, un principio espiritual. Mire, en este caso, esta parábola de la incompatibilidad nos vuelve a decir: no hay congruencia lo nuevo con lo viejo, ni lo viejo con lo nuevo. Se rompe, no hay armonía, son dos naturalezas distintas y jamás podrá haber unidad, jamás se cumplirá su propósito, los dos se perderán, como el matrimonio del creyente con el incrédulo. Tercera Guerra Mundial. Esa es la realidad, hermanos. El matrimonio del creyente con el incrédulo no son compatibles, va a haber conflicto. Se los dice una y otra vez a los jóvenes y no comprenden y quieren hacer su voluntad. Y después, las consecuencias. Luego aquí están los jóvenes, mira, aquí hay algunos jóvenes, pero los padres y Dios está de acuerdo que se deben de casar a los 45 años, ¿verdad que sí? No se crean, a la hora que sean ya, que estén listos. Vino nuevo en odres nuevos. Una vez más repito, escuche bien para que usted también sea una apologeta. Ya tomé la materia de apologética. Mire, cuando el Señor Jesucristo hace referencia, por ejemplo, al mejor vino en las bodas de Caná, ¿sí? Y ahora al vino nuevo, no está siendo promotor de su consumo. No, hermanos y hermanas, no se vayan por la carne. Lo que nos está explicando es una verdad espiritual. Vino nuevo en odres nuevos, o sea, tienen que ser compatibles. Porque si no es compatibles, hay incompatibilidad y no va a funcionar, simple y sencillamente. Nos hace referencia, pues, a que para que haya armonía, para que haya compatibilidad, congruencia, debe de ser la misma naturaleza. Habla de la trascendencia espiritual, de lo nuevo que nuestro Señor Jesucristo vino a establecer y estaba estableciendo en ese momento. ¿Cómo le dice el Maestresala? Todo hombre sirve primero el buen vino, después que ya no saben ni con qué pasó,
sirven el de menos calidad, pero tú has guardado para el último el mejor vino. Por cierto, ese vino no emborracha, ese vino llena, ese vino nos da comunión con Dios. ¿Cuál es ese vino nuevo? La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, lo que estaba por venir, pero no tiene nada que ver con embriaguez. Lo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, disensión y todo cuestiones, vamos a decir, incorrectas. Más bien sed llenos, ¿qué? Del Espíritu Santo, que es el nuevo vino. ¿Ya se fija? ¿Ya se fija la enseñanza espiritual? El mejor vino es el que iba a descender del cielo, el Espíritu Santo. El mejor vino es la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario para el perdón de pecados. Y está lo mejor todavía por venir, hermanos, que es la redención de todos nosotros cuando ascendamos a la presencia de Dios. ¿Cuándo será? No lo sabemos. No lo sabemos, jamás nadie puede hacer especulaciones diciendo que esta fecha, no lo sabemos, porque el Señor Jesucristo dijo, ni aún yo lo sé. Es algo que el Padre se guardó en su sola potestad. Entonces, hermanos, lo que sí le puedo decir es que está por venir. Lo mejor, ¿cuándo? Mañana, una semana, 10, 15, 20, 50, 100 años. No sabemos cuándo. Lo que sí le digo es que acuérdese lo que menciona segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es de que si Cristo no ha venido hoy, quizás te esté esperando a ti. Y nos está dando la oportunidad de reconsiderar, de consagrarnos, de dejar aquello que nos sigue teniendo atorados y que nos sigue siendo incompatibles con el Señor. Vino nuevo en odres nuevos. ¿Lo está comprendiendo, iglesia? Vino nuevo en odres nuevos. Dios ministre, iglesia. Jeremías 31:31 dice lo siguiente: porque es desde el Antiguo Testamento, hermanos, no es nuevo esto. Lo que el Señor Jesucristo está compartiendo no era nuevo, ya estaba establecido por el Padre. Dios ya escribió su película, y su película ya tiene un libreto totalmente escrito, y está desde Génesis hasta Apocalipsis, y no va a cambiar nada, sino todo se va a cumplir. Ni una tilde se dejará de cumplir, ¿sí? Todo se va a cumplir, dijo el Señor Jesús. Jeremías 31:31 dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, fíjese, desde el profeta Jeremías, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Cuál iba a ser ese nuevo pacto? El pacto de la gracia, el pacto de recibir ese favor, ese regalo inmerecido. Ahí está, hermanos. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. O sea, viene un vino mejor, ¿sí? Para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero ellos invalidaron mi pacto. Hermanos, el problema con el ser humano es que todo lo ritualizamos, de todo lo hacemos costumbre y tradición, y después ya no sabemos ni cuál es el sentido de las cosas. Por eso es bien importante, siempre estar recibiendo esa agua fresca día a día, para que nos vaya revelando la voluntad del Padre Celestial y nos vaya fortaleciendo y trayendo verdaderamente esperanza a nuestra vida, pero esperanza en Dios. Sigo leyendo. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos sí validaron mi pacto, aunque fui yo, fíjese, yo no fallé, yo fui siempre marido para con ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque
todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque ¿sabe qué? Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Él anuló el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros, y lo hizo por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y Jeremías lo estaba profetizando. Obviamente palabra de Dios en él, que estaba fluyendo. Ahora pregunto, hermanos, el tiempo de la gracia, que precisamente se estaba refiriendo en ese nuevo pacto, el tiempo de la gracia que hoy está vigente, ¿fue una enseñanza nueva del Señor o ya estaba escrito en el Antiguo Testamento? Ya estaba en el Antiguo Testamento. Ya estaba en el Antiguo Testamento. Pero quizás muchos, o en ese tiempo la mayoría, no les había sido revelado. Pero ya tenemos la revelación. Hoy ya tenemos la revelación. ¿Cuántos sabemos o cuántos de nosotros sabemos que ese renuevo de David es Jesucristo? ¿Cuántos sabemos que el justo por la fe en Jesucristo vivirá? ¿Cuántos lo sabemos? Hoy lo sabemos. Lo acabamos de leer en el pasaje anterior. Ya Dios lo había dado a conocer, pero Jesucristo lo vino a establecer y lo reveló, y muchos lo comprendieron y muchos lo seguimos comprendiendo, pero muchos siguen estando velados su entendimiento. Por ejemplo, hay cosas que ya estaban establecidas en la Escritura y que ya están establecidas, pero si no las conocemos, no las comprendemos, pues no las podemos aplicar a nuestra vida. Y por lo tanto, fíjese bien, son bendiciones que están, de las cuales están saturadas todos los ambientes, las bendiciones de Dios, pero como no las conocemos, no podemos tomarlas y hacerlas nuestras. Es como si te ponen un buffet ahí completo. Mire, se pone una mesa de buffet, imagínese que esté saturado ahí de buffet de todos tipos de comida, incluyendo el filete, hermano, no se vaya a preocupar. Entonces, hermanos, ahí va, pero usted pasa de largo, no le hace caso. Y ahí están, hermanos. Usted tiene que acercarse y tomar esa bendición. ¿Me explico? Las bendiciones ya están, pero muchas veces no las tomamos. Iglesia, Juan 3, 13, 34, fíjese lo que dice el Señor Jesucristo, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y qué importante ser conocedores, primeramente escudriñadores de la Escritura, conocedores de la Escritura, para entonces rescatar esos principios espirituales tan valiosos que nos estamos perdiendo por desconocimiento. Dice el Señor Jesucristo en Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo también os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora yo pregunto, iglesia, ¿era un nuevo mandamiento? No. ¿Se acuerda cuando se acercó? A ver, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y están los mandamientos desde la ley de Moisés. Pero, perdón, pero ¿por qué les dice un nuevo mandamiento os doy? Le pongo este ejemplo. Todos nosotros hemos comprado un carro usadito, ¿verdad? ¿Cuántos tienen su carro usadito? Todos, ¿verdad? Tenemos un carro usadito. Bien. Pues aunque el carro es usadito, es nuevo para nosotros, porque no lo habíamos usado nosotros. ¿Me explico? Traigo carro nuevo, ¿verdad? Traigo carro nuevo. Nuevo para nosotros. Es lo mismo lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Es mandamiento nuevo? No, pero para ellos sí era nuevo porque no lo estaban practicando. ¿Ya nos dimos cuenta? ¿Se fija? ¿Cuántos de aquí sí practicamos el amor mutuo, hermanos? El amor de Cristo, el amor de la iglesia. ¿Qué le parece si lo practicamos? Mire, levántese y salude a 2, 3 personas ahí rápidamente, un minutito, levántese y salude, principalmente si no le saludó ahora, ¿sí? Y dígale: Dios te bendiga. Dios te bendiga y te amo en el amor de Cristo. Le amo en el amor de Cristo, ¿sí? Dios le bendiga. Hermana, le amamos en el amor de Cristo, ¿verdad? Dios le bendiga. Hermanos, eso no es un mandamiento nuevo. No es un mandamiento nuevo. Es un mandamiento que está desde el mismo Éxodo, iglesia. Amén. Sí, bueno, ya basta de amor.
Sigamos adelante, hermano. Gloria a Dios, hermanos. ¿Se fija? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. No es nuevo, pero si no lo estaban practicando, principalmente los fariseos hipócritas, para ellos sí era nuevo. Se había traducido solamente su fe en una tradición, en una costumbre, en un cúmulo de rituales sin sentido, dejando lo primero, lo principal, a un lado. ¿Se fija? Hermanos, si nosotros no estamos llenos del amor de Dios, no somos compatibles con Dios. Si nosotros no estamos llenos de la misericordia de Dios, no somos compatibles con Dios, porque no se puede echar vino nuevo en odres viejos. No se puede echar vino nuevo en odres viejos. Como siempre, los fariseos y religiosos se habían extraviado en rituales que era necesario volver a recordar. Y es importante conocer el por qué fueron establecidos esos rituales, pero en el sentido correcto. Para practicarlo todos los días y no solamente que quedara en letra. Porque la letra mata, la letra está muerta. Pero si nosotros vivificamos en nuestro cuerpo como Cristo vivificó nuestros cuerpos, y no se quedó en palabras, sino el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la enseñanza que nos da a cada uno de usted y de mí, hermanos, que practiquemos lo aprendido del Señor. Pero en el judaísmo eran fiestas y costumbres, y las vemos desde el Antiguo Testamento, y tenían un propósito espiritual, tenían un sentido dado por Dios, y está vigente ese sentido, no el ritual. Está vigente el sentido, no el ritual, pero muchas veces no lo comprendemos. Por ejemplo, no sé si ya les expliqué la vez pasada por ejemplo, del Shabbat, del sábado. ¿Está vigente guardar el sábado? Desde las 6 de la tarde que oscurece el viernes hasta las 6 de la tarde que oscurece el sábado. ¿Está vigente el guardar el sábado? En la ley no, pero en el sentido sí. Se lo explico. Hermanos, en este tiempo en donde estamos asistiendo a la congregación, guardemos el sábado. ¿Cuál es el sentido de guardar el sábado? Que no se involucrara en otra actividad, porque era lo más importante, estar en comunión con Dios. Hermanos, ahorita lo más importante es tener esa comunión con Dios en este tiempo. Guarda el sábado. ¿Se fija? Cómo el sentido sí está vigente, pero no el ritual. Pero es una verdadera comunión. ¿Y saben quién va a tener verdadera comunión con Dios? Los compatibles con Dios. Los compatibles con Dios. Hermanos, cuando leamos la Escritura y veamos y estemos escudriñando la Escritura y veamos, observemos un ritual que se había establecido, debemos preguntar a Dios en oración y quizás con ayuno para que nos revele cuál era el sentido, el propósito por el cual lo estableció. Y ese sentido está vigente. Está vigente, hermanos, el sentido, no el ritual, repito. Y cuando nos lo revele, atesoremos en nuestro corazón ese principio, esa riqueza espiritual, y vivámosla y demos gracias a Dios todos los días de nuestra vida. Pero en este mundo incompatible con Dios, siempre va a haber lo tergiversado, lo incorrecto, lo falso, lo apócrifo, ¿sí? La imitación de lo de Dios. Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones solamente de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, las herramientas del mundo, mas no de Cristo. ¿Cuáles son los rudimentos en los cuales usted y yo basamos nuestra vida? Los rudimentos de Cristo, no del mundo, porque el mundo solamente tiene tradiciones, costumbres, y hasta son muy religiosos, pero viven separados de Dios. ¿Por qué me decís Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está bien alejado de mí. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos? ¿Compatible con el de Dios? Gloria al Señor. Hermanos, fíjese bien, la ley contra la gracia. En la ley las personas tenían que hacer las cosas no por convicción, sino porque había sanciones, ¿sí? Había sanciones.
No, hermanos, hoy en la gracia debo de cumplir los mandamientos de Dios, sí, pero no por obligación, sino por convicción en nuestro corazón, porque Dios a través de Jesucristo y de su Espíritu Santo nos revela qué es lo que conviene a nuestro ser, y lo hago verdaderamente porque me nace, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos constriñe. ¿Qué es constreñir? La palabra constreñir es que como nos obliga, nos da convicción de hacer las cosas sin esfuerzos. Si no es un fruto de un árbol que da buenos frutos. ¿Qué fruto debe de dar un árbol que está apegado a Dios? Un fruto compatible de Dios. ¿Me explico? En Efesios 2:1 dice: y Él, ¿quién? Jesucristo, les dio vida a vosotros cuando estabas aún muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque éramos compatibles con este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu con E minúscula, que ahora opera en los hijos de desobediencia y sigue operando en los hijos de desobediencia, entre los cuales, no te jactes, porque entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, incompatibles con Dios. Lo mismo que los demás. Pero Dios, insisto, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, sino por medio de la fe en Él. Hermanos, la ley nos dice: cumple para agradar a Dios. Requisito 1, 2, 3, 4, 5 y 20 rituales más. Y más rituales marcados por la ley, que solo se cumplen por costumbre, por tradición, pero sin convicción, incompatibles a Dios. Costumbre y tradiciones sin conocer y sin vivir el sentido espiritual, y por ende o por consecuencia incompatibles con la gracia de Dios. Isaías 29:13, ya se lo mencioné, pero dice el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, pero con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, la incompatibilidad. ¿Qué es incompatibilidad? Acorde con los ejemplos que el Señor Jesucristo nos puso: ayunar cuando se está en tiempo de bodas, poner remiendo nuevo en paño viejo. Incompatibilidad de echar vino nuevo en odres viejos. Hebreos 8:10 dice lo siguiente: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Ahora, ¿quién es la casa de Israel hoy en este tiempo? La iglesia del Señor Jesucristo. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán para mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. ¿Quién es el menor aquí? ¿Conoces al Señor? Gloria a Dios. ¿Quién es el mayor aquí? ¿Conoce al Señor? Gloria a Dios. Palabra del Señor. Cuando Dios habla de hacer con nosotros un nuevo pacto, es porque así lo estableció desde el principio. Dios sabía que el ser humano, que nosotros como seres humanos, nos íbamos a extraviar en rituales, costumbres y tradiciones sin sentido, porque no las íbamos a comprender. Pero el Señor Dios, nuestro hacedor, ¿sí?, es nuestro dueño. Nosotros nos separamos y es nuestro redentor. Ahora nos compró, o sea, dueño de nosotros doblemente, ¿sí? Nuestro hacedor y nuestro redentor, quien nos da. ¿Cuántos han experimentado esto? ¿Cuántos hemos experimentado esto, iglesia? Que nos da una y otra vez, oportunidad tras oportunidad, para que sigamos adelante, ¿sí? Dios es un Dios de oportunidades.
A veces perdemos el sentido común y Dios nos vuelve a ordenar nuestros pensamientos. A veces se nos hacen cosas, costumbres y Dios nos dice, hey, no te extravíes en costumbres y tradiciones ya sin sentido. Conoce a Dios y conoce sus propósitos para tu vida. Por eso es importante escudriñar la palabra de Dios para que entonces la vivamos, la hagamos realidad y que la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas sea hecha. Y entonces, cuando esa voluntad perfecta de Dios se hace realidad en nuestras vidas, entonces ya no estamos siendo incompatibles con Dios. Ya no es remiendo nuevo en tela vieja. Ya no es, vino nuevo en odres viejos, sino ya hay compatibilidad, iglesia. Termino con esto. Remiendo nuevo en tela nueva. Vino nuevo en odres nuevos. Escuchemos, iglesia, escuchemos. Jamás, acorde con lo que Dios nos revela en su palabra, jamás habrá compatibilidad de nosotros con Dios si aún estamos en la antigua naturaleza. Si no hemos nacido de nuevo, si no hemos consagrado nuestra vida a Dios, si seguimos viviendo como seres humanos caídos de la gracia de Dios. Debemos comprender en nuestra mente y en nuestro corazón que Dios busca y desea que vivamos en su gracia y que sea realidad en cada uno de nosotros. Usted y yo, hermanos, hermanas, debemos estar conscientes de que Él desea que apliquemos y vivamos día con día cada enseñanza que tenemos por escrito y que se nos comparte. De lo contrario, solamente quedará en letra muerta, en costumbre, en tradiciones religiosas huecas, permaneciendo siendo incompatibles con el Señor. Lucas 5:37. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Hermanos, pero todavía si queda algún ápice de duda, cualquier duda, ¿qué es el vino nuevo? ¿Qué es el vino nuevo? El vino nuevo, iglesia, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El vino nuevo es su gracia, el vino nuevo es su perdón, el vino nuevo es una oportunidad más de vida que Él nos da por medio de Jesucristo. Y no es solo saberlo y conocerlo en nuestra mente, que es la primera parte, sí, pero hay que ponerlo por obra, hay que hacerlo nuestro como un fruto de un corazón nuevo, de una naturaleza nueva, de ser un odre nuevo, para que el vino nuevo que descendió del cielo, que es la gracia, bondad y misericordia de Dios, nos alcance y entonces seamos bendecidas por ella. Una vez más menciono, iglesia, el vino nuevo, el remiendo nuevo representa la gracia de Dios que solo será compatible con una nueva criatura, con un nacido de nuevo, que acciona de forma distinta, totalmente distinta a la antigua naturaleza en la cual vivíamos y que era incompatible con nuestro Señor. Pero ahora en esta nueva naturaleza, por obra y gracia de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hoy podemos comprender la anchura, la plenitud, la altura y la profundidad de las bendiciones de nuestro Señor que nos compartió a través de su palabra, iglesia. ¿Y qué resultará de nosotros? ¿Y qué resultará en nosotros? Vivir por siempre agradecido, no solamente los domingos, no solamente los días de reunión, sino todos los días en nuestra casa, en donde quiera que estemos, viviremos agradecidos porque comprendemos de la gracia de Dios, porque su amor se derramó en esta nueva naturaleza que solamente en Jesucristo se puede hacer realidad. Y entonces, iglesia, habrá compatibilidad de nosotros con su palabra, habrá compatibilidad de nosotros con sus promesas, habrá compatibilidad de nosotros con su voluntad, habrá compatibilidad de nosotros con su santidad. El Señor dijo: sed santos
porque yo soy santo, dijo el Señor. Seamos santos porque Él es santo. Llenemos nuestro corazón del amor porque Él es amor. Practiquemos la misericordia, la verdad, el perdón, porque esa es la naturaleza de nuestro Dios. Y tiene que haber compatibilidad de Él con nosotros. Hermanos, ¿cómo puede un ser humano llegar a ser santo como el Señor Dios lo desea? ¿Será posible llegar a ser compatibles con Dios con nuestras fuerzas? ¿Será posible llegar a ser compatibles con Dios con nuestros méritos, con nuestras capacidades, con nuestras buenas obras humanas? Jamás, hermanos, jamás. Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Hermanos, ¿habrá algo imposible para Dios? Nada imposible para Dios. Y Él es el único que nos puede santificar y nos puede hacer compatibles con Él mismo. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo nuestro Señor. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, odres viejos, he aquí, somos hechos nueva criatura. Amén, iglesia. Pongámonos de pie y oremos a nuestro Señor, dando gracias a Él por su amor y misericordia.